Bueno, es Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, otorga el presente agradecimiento a Jaime Javier Aguirre por su participación como ponente en el segundo seminario con perspectiva de género con el tema género y masculinidad. Experiencia como capacitador, ha impartido curso taller sobre actuación primer respondiente con perspectiva de género en el año 2016 en la Secretaría de la Defensa, conferencia masculinidades asertivas en el año 2016, taller marcológico para elaboración de proyectos en el año 2016, en el colectivo Raíces de Chiapas, taller prevención de la violencia de género en el año 2015, en la UNAM de Estudios Superiores Cuautitlán, y entre sus publicaciones, él ha escrito en el Manual para la Elaboración y Operación de Políticas Públicas con Equidad de Género en el Instituto de la Mujer de Chiapas, Guía de Participación de los Hombres en la Equidad de Género, Ban Mujer de Chiapas, Mujeres y Redes y Comercio Solidario, Ban Mujer, entre otros. Se encuentra también con nosotros el licenciado Eric García Estrada. Él es licenciado en Trabajo Social, con estudios de maestría en Administración de Hospitales del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y Privada, así como también tiene estudios de maestría en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados, entre ellos está el de Género y Perspectiva de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Diplomado de Técnicas de Terapia Familiar por el Colegio de Trabajadores Sociales de México y el Diplomado de Teoría y Práctica Docente por la UNAM. Asimismo, también un curso sobre Género y Salud de la Universidad Veracruzana. Entre la experiencia profesional, él es trabajador social en el área médica y bueno, se ha desempeñado en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud y ha sido, entre algunas participaciones que ha tenido, ha sido subdirector de Coordinación Sectorial y Entidades Federativas y jefe de Trabajo Social del año 2001 al 2002. Su experiencia como capacitador ha sido en la Secretaría de Salud, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y en el Centro Integral de Salud Mental, así como en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues daremos inicio con la ponencia de nuestros participantes y cedo la palabra al especialista Jaime Javier Aguirre Martínez. Buenas tardes, pues mucho gusto. ¿Aquí? Con este. Bien, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar con ustedes para presentar el trabajo que hoy me comprometí a presentar sobre masculinidad en este seminario de género. Me parece muy importante poder trabajar este tema, toda vez que a la vuelta del tiempo y de conocer cómo realizan su actividad profesional las y los trabajadores sociales, pues encuentro grandes ventajas, una gran importancia de poder vincular la teoría de género con el trabajo social. Cuando hablamos de masculinidad estamos hablando de género. Y de pronto pues tendría que ser hablar solamente de género o masculinidad, no tendría que ser una exclusión. Sin embargo, el trayecto de la teoría de género fue impulsado por mujeres y de pronto se vinculó el tema de género a mujeres. De tal suerte que hubo ser necesario la presión, ahora vamos a trabajar con hombres, es necesario trabajar la masculinidad. Y efectivamente fueron las mujeres las que impulsan el trabajo de masculinidad, ¿sí? Las más preocupadas e interesadas en saber qué hacemos con los hombres, cómo trabajamos con los hombres, fueron las mujeres. Y las que impulsaron las reflexiones sobre la problemática de los hombres. Y la construcción de la masculinidad, cómo se construye la masculinidad, que no es diferente de cómo se construye la feminidad, son complementarias. La teoría de género nos ha orientado para poder entender cómo hombres y mujeres conviven en esta construcción de su femenino y masculino y cómo han evolucionado. Me voy a permitir presentar pues un poco lo que voy a trabajar. Género va a ser parte, el sustento, el cimiento de lo que voy a estar trabajando. Masculinidad como
lo que se ha venido trabajando, desarrollando un poco, el contexto hombres y mujeres, un poco ya presentando datos de cuál es la cotidianidad de lo que estamos viendo, lo que estamos enfrentando, elementos de identidad masculina que me parece que son ya las aportaciones que se están haciendo en este cotidiano, en este día a día. Y visibilizar es la violencia como elemento de identidad masculina, el consumo de alcohol y drogas. Trabajo solamente consumo de alcohol porque es muy extenso trabajar prácticas sexuales como parte de identidad masculina y paternidad. Esto tendría que ver un poco, ya que estamos cercanos al Día del Padre, la posibilidad de reflexionar un poco y desde el trabajo social cuáles serían las alternativas a lo masculino. Empiezo, le voy a entrar directamente porque sé que tengo 30 minutos y es pues poco el tiempo para lo que pienso trabajar. Empiezo con teoría de género. La teoría de género empieza con el sistema sexo-género, en donde vamos a encontrar que el sistema sexo-género define y permite visibilizar que nacemos hombres o mujeres y que sobre el cuerpo sexual de los hombres se construye un masculino y sobre el cuerpo sexual de las mujeres se construye un femenino. De manera tradicional se dice, ok, sobre el sexo vamos a encontrar que son características biológicas donde los hombres fecundan porque tienen un cuerpo biológico que les permite fecundar, que les permite producir espermatozoides, que les permite estas capacidades que tenemos los hombres en términos de lo biológico, y las mujeres conciben porque tienen una matriz, porque tienen un aparato reproductivo biológico que les permite producir esto. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de lo masculino, entonces se construyen una serie de afirmaciones, ¿sí?, y de funciones en que los hombres, el masculino es productivo, fuerte, decisivo. Eso es la asignación social y cultural que se le ha dado a los hombres. Y el femenino, bueno, el femenino es, las mujeres son sumisas, calladas, asistenciales, obedientes. Situaciones que han cambiado en la historia reciente. Y estamos hablando de la historia reciente de 20, de 30 años para acá. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres dicen, usted debe ser, porque el género es el deber ser, usted debe ser callada, sumisa, obediente, y de repente te encuentras que las mujeres ya no son ni calladas, ni sumisas, ni obedientes, porque ahora te encuentras a diputadas, ¿sí?, dueñas de empresas, deportistas, que dejaron de ser calladas, sumisas, obedientes y no podían llegar a los espacios donde están, siendo calladas, sumisas, obedientes. Sí, son creativas, productivas, dueñas, asertivas y con un discurso. Judith Butler, una de las teóricas del género, habla de las fronteras de género y esta propuesta teórica permite visibilizar cómo la frontera de género se ha movido y las mujeres rompieron el espacio de lo privado, que era la asignación que se les había dado históricamente, y están en lo público. Lo que no ha sucedido con los hombres. ¿Sí? Los hombres nos formamos en lo público, la masculinidad se construye en lo público, pero no hemos roto la frontera de género para entrar a lo privado y entrar a la economía del cuidado, atender, a cuidar. No, eso no ha sucedido todavía y son de las asignaciones pendientes que tenemos con lo masculino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de lo natural. Esta fue la gran aportación que el sistema sexo-género hace. El sexo es natural, naces con él, el género es una cuestión sociocultural. Las mujeres no nacieron con el chip de la sopa de fideo metido en la cabeza para que cualquier mujer sabe hacer sopa de fideo y cualquier mujer sabe planchar, no. ¿Sí? Eso fue también un aprendizaje que no estaba escolarizado, porque a las mujeres les enseñó a hacer la sopa de fideo la tía, la hermana, la sobrina, la prima, ¿sí?, la vecina, ¿sí? Por tanto, en el esquema patriarcal, este aprendizaje no es valorado. Se valora lo que sucede en el mundo de lo masculino. Los hombres vamos a la escuela, los hombres hacemos un gran esfuerzo, los hombres tenemos que pensar, por eso somos ingenieros, abogados. ¿Sí? Estos son los mitos de lo masculino. ¿Sí? Este sistema sexo-género, ¿sí?, te dice, el sexo es natural, naciste con él, son diferencias biológicas. El género es sociocultural, se aprende y también se puede desaprender. Y ahí es donde entran otra vez trabajadores sociales y otro conjunto de profesionales, porque pueden transformar el aprendizaje,
¿sí? Yo aprendí a ser violento como hombre, por tanto puedo desaprenderlo y aprender otras formas de relacionarme con las personas, con la pareja, con los hijos. Puedo utilizar otros elementos que la violencia, puedo utilizar diálogo, negociación, ¿sí? Entonces, el género puede cambiar, el sexo no. Naciste con el sexo, puedes adoptar otras formas, otras preferencias, otras orientaciones. Pero bajo esta propuesta de la teoría de género, entonces se puede cambiar y podemos encontrar diversas formas en cómo hombres y mujeres podemos cambiar. En el contexto vamos a encontrar grandes diferencias, hombres y mujeres somos diferentes. En la Ciudad de México te vas a encontrar que hay cerca de 400,000 mujeres más que hombres. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio de lo masculino y lo femenino es diferente. Y esto hace que tengamos expectativas de vida diferentes, hombres y mujeres. Los hombres nos morimos más rápido, ¿sí? Aunque nacemos más en cantidad. Fíjense, esto es interesantísimo. Cuando analizas datos desde la perspectiva de género, si ustedes revisan un texto muy interesante de INEGI que se llama Hombres y Mujeres en la Historia, ¿sí?, te vas a encontrar que hay datos desde 1895 y es consistente que nacen, por cada 100 mujeres que nacen, nacemos 102 hombres. Nos conciben igual en cantidad, es decir, pero a la hora de nacer, ¿cómo culturalmente prefieres que nazca un hombre? A la hora de nacer las parteras le echan más ganas a los niños que a las niñas. Y los médicos también, ¿sí? Y hay datos interesantes. No me voy a entretener en esto porque voy a perder a donde voy, pero vale la pena revisar los datos y cuestionarse eso, ¿no? O sea, y tú ves en el conteo 2000, en encuesta intercensal 2010, sí, nacieron 102 hombres por las 100 mujeres que nacieron. Sin embargo, nos morimos más rápido los hombres. La esperanza de vida, vean ustedes, Estados Unidos mexicanos, año 2015, encuesta intercensal. Esta es la esperanza de vida en los Estados Unidos mexicanos, 78 años las mujeres, 72 los hombres. En la Ciudad de México, las mujeres 78 años, los hombres 74, y Chiapas, que es la entidad donde tienes menos posibilidades de vida, la diferencia, hay menos posibilidades de vida, pero la diferencia es consistente. Índice de feminidad, cantidad de hombres, cantidad de mujeres por hombres, las mujeres son más en cantidad. ¿Por qué razón? Porque en el ejercicio de la masculinidad de los hombres, de esta masculinidad patriarcal, los hombres nos morimos más rápido, ¿sí? Las mujeres tienen como parte de su identidad femenina, ¿sí?, como parte de el cuidado a ellas mismas, el cuidado a la salud, desde pequeñitas, a la hora que le regalan los juguetes cuando es Navidad o Año Nuevo o los Santos Reyes, les van a regalar muñequitos para que vayan entrenándose para cuidar a otros. Y las mujeres se cuidan a sí mismos, cuidan ancianos, cuidan discapacitados, cuidan niños. Esta es parte de la cotidiana de las mujeres. Los hombres no. La masculinidad es el desafío, es el enfrentamiento, y no nos cuidamos ni nosotros mismos. De tal suerte que estos datos sobre cómo morimos los hombres es verdaderamente, está asociado a la construcción cultural que es el género. Estas cifras las pongo porque me parece parte de cómo abordan las instituciones del gobierno el asunto del género, ¿sí? Porque le siguen dando, a pesar de que desde el año 2001, ¿sí?, hubo cambios en la Constitución, en la que se señala que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Y esto es el cuarto constitucional, dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Reformas de 2011 que incorporan derechos humanos, reiteran el asunto que nadie puede ser discriminado por género. Sin embargo, a la hora de que se apuntan datos, te ponen porcentaje de mujeres en edad fértil en los Estados Unidos mexicanos, 53.3, y en la Ciudad de México son 53% de mujeres en edad fértil. La edad fértil de las mujeres, según INEGI, es 15 años a 49 años. Y les pregunto, ¿cuáles los hombres en edad fértil?
¿Alguien de aquí me puede responder? Hombres en edad fértil. ¿Cuál es la edad fértil de los hombres? ¿A qué hora se inicia la edad fértil de los hombres? ¿A los 11, a los 12, a los 13, a los 15, a los 18? Bueno, ¿cuándo termina la edad fértil de los hombres? Las mujeres, de acuerdo a INEGI, dice termina a los 49. ¿A qué edad termina la edad fértil de los hombres? No sabemos. ¿A los qué? A la muerte. Y ese es uno de los grandes mitos. Los hombres tenemos una potencia sexual inagotable. Esos son mitos. Sí, asómate a la televisión y te dicen Boston Medical Groups, perdón por el comercial, pero así aparece en la tele, de cada 5 hombres después de los 40, 3 padecen disfunción eréctil. En una sociedad fálica, donde los hombres basan su masculinidad en la erección, es una tragedia lo que están viviendo estos hombres, porque viven en la depresión, ¿sí? Y verdaderamente, pero las instituciones de salud no nos pueden decir cuándo inicia ni cuándo termina, como lo dicen los hombres. Hijos por mujer en el año 2014, en los Estados Unidos mexicanos, 2.3 hijos por mujer. En la Ciudad de México, 1.6 hijos por mujer. Hijos por hombre, ¿cuántos? Porque de acuerdo al cuarto constitucional tendríamos que tener los mismos datos para mujeres y para hombres, y no es de ayer que está esto insertado en el cuarto constitucional. Y instituciones tan poderosas como las que tienen que ver con estos datos se siguen rigiendo por los mismos. No, los hijos son asunto de la mujer, entonces solamente levantamos datos para las mujeres y para los hombres. Bien, gracias, porque los hombres no sabemos cuántos hijos puedan tener en esta colonia y en esta otra, un hijo en cada puerto. Todos estos mitos y falacias están asociadas a lo masculino. Masculinidad, elementos de identidad en el patriarcado, y en el patriarcado la masculinidad tiene como base demostrar en lo público quién es más hombre, quién es el más macho, quién es el que más puede, ¿sí? Voy a abordar solamente 4 cuestiones, ¿sí? Sin embargo, algunos conceptos de masculinidad me parecen útiles. Empiezo con el doctor Daniel Cassés. Me parece importante poner por el frente a teóricos mexicanos, no porque sean los más buenos, pero sí es importante mostrar a gente como el doctor Daniel Cassés, que ha venido trabajando masculinidad desde la Universidad Autónoma de Puebla hace 20 años, en que te dice el patriarcado, porque distingue muy bien masculinidad patriarcal. El patriarcado da a los hombres la producción y el trabajo remunerado. El trabajo no remunerado es de las mujeres, el que hacen en la casa. Lavar trastes, cuidar niños, preparar comida no es un trabajo que tenga remuneración. Ese trabajo histórico de las mujeres de su primera jornada no es reconocido. El patriarcado a los hombres lo público, es decir, la calle. En torno a lo masculino prevalece el mito, son mitos, que la producción, la fuerza, la inteligencia, la razón y la creatividad hacen trascendente a lo masculino y a los hombres superiores. Por eso muchos se ostentan como que yo soy el mero el papas fritas, el verdad de Dios, el ahí te voy. Todos esos mitos están asociados a lo masculino. Un sociólogo norteamericano que se llama Michael Kimmel, me parece, y retomo esta propuesta de cómo se organiza lo masculino, que habla de la masculinidad hegemónica. Y la masculinidad hegemónica es que te dice que hay un macho alfa, alguien acá arriba, y involucra otro concepto, masculinidades subordinadas. Si hay una masculinidad hegemónica, que es la imagen objetivo, yo quiero ser como ese, ¿no? Algo así, el guapote, el fuerte, el que tiene 3 carros, el que aparece en las imágenes de televisión, ¿sí? Con muchachas muy guapotas, en una gran casa, con alberca, el gran carro. La gran frustración para los 60 millones de mexicanos que no pueden alcanzar eso, porque solamente 10, 11, 12, 15 podrán tener esos estándares, ¿sí? La masculinidad hegemónica, de acuerdo a Michael Kimmel, norteamericano, y define las cosas en esos términos, dice: solo existe un hombre ideal, completo y orgulloso de sí mismo en Estados Unidos, joven, casado, blanco, urbano, del norte, heterosexual, protestante, la religión mayoritaria en Estados Unidos, padre con educación universitaria y empleo de tiempo completo, buena complexión física, ¿sí? Casi el Capitán América, peso y estatura ideal y un récord deportivo reciente, compite y gana. El hombre que no pase cualquiera de estos requisitos, así mismo se ve devaluado, incompleto e inferior. Es decir, en este mismo modelo es posible que lo podamos tomar así, y entonces de repente aparece un hombre, ¿sí?, viejo como yo,
entonces joven, no, pues entonces pásese un escaloncito más abajo. Con empleo de tiempo completo, no, pues yo ando por contratitos, ¿sí? Con hijas, con hijos, no, yo tengo hijas, ¿sí? Con complexión física, no, hombre, yo ando, pero un poco pasadito de sobrepeso. Esta es una forma en que los hombres nos organizamos y nos damos cuenta quién está a la cabeza, porque hay un hombre ideal, esta masculinidad hegemónica y junto con ellas masculinidades subordinadas. Y esta me parece que es una propuesta teórica muy interesante para el trabajo social, porque frente a cada masculinidad subordinada, de acuerdo a lo que dice Bourdieu, hay dominación masculina, ¿sí? Aunque este hombre que es el patrón, dueño de la constructora, esté subordinando al primer cuchara, al albañil y llegue hasta al más bajo nivel, este hombre, a pesar de que estén ejerciendo control sobre él ejerce dominación sobre su pareja, sobre sus hijas. Y son elementos que valdría la pena retomar para poder visibilizar las características, cómo se ejerce esa dominación y violencia masculina en contra de las mujeres de cada una de estas masculinidades subordinadas. Sí, aquí tenemos la masculinidad hegemónica, y esa masculinidad hegemónica es hiperviolenta, ¿sí? De pronto cuando encuentras las notas, el gobernador de Durango, ¿sí? Un caballero, ¿sí? Y su esposa se fue de compras a Dallas, sí, la nota es que se fue de compras a Dallas. Lo que no te dicen es que le fracturó la mandíbula a patadas y la tuvieron que canalizar a algún lugar en lo que sanaban las lesiones, porque es tan violento como cualquier ciudadano. Estos conceptos, esto que se ha avanzado en la teoría, permite ir visibilizando, ¿sí?, lo que la masculinidad nos da. Entonces, los elementos de identidad masculina, voy a empezar con violencia, voy a pasarlo muy rápido porque ya de estar en 15 minutos, alguien que me diga cómo voy en el tiempo. Mujeres violentadas por su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad, y te vas a encontrar que de los 15 a los 29 años, las mujeres, las que están en rojo son los Estados Unidos mexicanos, o sea, el país, México, en amarillo el DF, en la Ciudad de México, y te encuentras que el índice es más alto en la Ciudad de México, pero la violencia contra las mujeres ejercida por su pareja es parte de los elementos de identidad de las relaciones de género, ¿sí? No me voy a tardar demasiado. De pronto llama la atención, oye, es que en la Ciudad de México hay más violencia. No hay más violencia, lo que hay es más agencias donde las mujeres pueden acudir a denunciar. Y esto es lo que está pasando, es decir, no es que haya más violencia, es que hay más denuncia, porque estos índices construyeron por la violencia. Nivel de instrucción, las mujeres con primaria, es lo que ustedes van a ver a su izquierda, a su derecha, sí, primaria, 31% a nivel nacional, y vas a encontrar la columna más larga en amarillo. Las mujeres con educación media parece que son las que reciben más violencia. Y lo que uno podría pensar es, las mujeres entre más instrucción tienen, más se podrían defender. Pues no sucede así, porque la violencia es una cuestión de carácter cultural. Incluso las mujeres que tienen educación superior, así tengas doctorado, es posible que tu pareja te aplaque a cachetadas, ¿sí?, y que te aguantes, porque en las mujeres se deposita este mandato de género de conservar el matrimonio. La mater conserva el matrimonio, el pater conserva el patrimonio. Y estos son mandatos, cuando hablamos de género, y la teoría de género nos da estos grandes elementos que nos permite visibilizar esto. Gente de medios de comunicación. Esto lo tomé de una revista de esas sensacionalistas, donde este señor que aparece al centro, ¿sí?, es uno de los que aparecen en Guerra de Chistes haciendo mofa de las mujeres, haciendo los chistes más misóginos que te puedas imaginar, y seguramente lo han de haber visto. Telehit, ¿sí?, por alguna razón le dio una golpiza a su pareja, al amor de su vida. Dices, oh, así dejó Radamés a la Wanderers de una brutal golpiza. La violencia contra las mujeres, voy a pasar cifras muy rápido. En México, cada 3.4 horas una mujer es asesinada. Se ha normalizado la violencia. Los estados con más violencia: Baja California, Michoacán, Colima, Guanajuato, Sonora, Querétaro, Veracruz.
Esto lo saqué de la CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, son datos de ellos. Violencia de pareja, en la pareja contra las mujeres, 2.875.000 mujeres son violadas por sus propias parejas. Fíjense ustedes, hasta el año 2011 fue el último año en que el Código de Familia en el estado de Aguascalientes se elimina la figura jurídica del débito conyugal. El débito conyugal era, la mujer estaba obligada a tener relaciones con su pareja. Hoy, lo que nosotros tenemos es que cuando menos en 20 estados la violación entre cónyuges es considerada un delito. Han cambiado las figuras. Y esto ha sido trabajo de las comisiones de equidad y género de los diferentes estados, ¿sí? Sin embargo, se sigue dando y ha sido un gran trabajo ir desnaturalizando la violencia. La violencia familiar contra las mujeres en la Ciudad de México, el total de denuncias por violencia son por violencia familiar. De cada 100 eventos de violencia, 70 son por violencia familiar. Los hombres queremos seguir, y los hombres somos los principales generadores de violencia, ¿sí? En la violencia laboral contra las mujeres, en la Ciudad de México, 4 de cada 10 mujeres dejan su empleo o son despedidas por acoso y hostigamiento sexual. Patrones, managers, creen que las mujeres tienen que pagar cuotas con sexo. Y muchas mujeres lo hacen, aceptan. ¿Por qué? Porque tienen necesidad, porque son jefas de familia. Déjenme decirles, en la Ciudad de México, de cada 100 hogares, 40 están jefaturados por mujeres, de acuerdo a INEGI, aunque esa cifra es falsa. Porque los que levantan las encuestas en INEGI no lo hacen con perspectiva de género. Buenas tardes, soy el encuestador de INEGI. ¿Está el jefe de la familia? Así pregunto. Pues ya desde el principio la señora dice, pues y muchas mujeres dicen, sí soy valorada porque hay un hombre en casa, entonces mejor digo que hay un hombre en casa para que ningún fulano quiera pasarse. Y dice que hay un jefe de familia. ¿Y dónde está el señor? Fue por unos cigarros. ¿A dónde fue? A Texas. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. Ah, bueno, pues entonces, sí, más o menos el asunto es así, ¿no? Entonces, muchos de los datos que nos están dando no están levantados con perspectiva de género y es el gran reto de las y los trabajadores sociales a la hora de construir indicadores, esos diagnósticos tan maravillosos que hacen, tengan que ser con perspectiva de género y tenemos que capacitar a las y los trabajadores sociales en perspectiva de género para que puedas reflexionar, integrar tus conocimientos, desarrollar el conocimiento que necesita la sociedad desde la perspectiva de la sociedad con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, la violencia laboral contra las mujeres, hay muchísimos datos, ¿sí? Las mujeres jóvenes son las que reciben más violencia sexual, ¿sí? Las mujeres adultas mayores, hay violencia de carácter laboral. Te vas a encontrar que a la hora que estás revisando los datos, la violencia sexual es uno de los elementos más fuertes que te vas a estar encontrando. Voy a avanzar porque yo siento que ya tengo el tiempo encima. Sí, 7 minutos, ok. Agresores en el ámbito escolar, la violencia escolar. El principal agresor en el ámbito escolar son los compañeros, ¿sí? La segunda son las compañeras, mujeres que generan violencia contra otras mujeres y hay que trabajar en eso, porque de repente solamente visibilizamos a los hombres y el tercer lugar lo ocupan los maestros varones, porque las maestras también tienen un lugarcito ahí y agreden a las alumnas, ¿sí? Sobre mortalidad masculina, los hombres nos agredimos a nosotros mismos y te vas a encontrar que hay índices tan fuertes como este que encontramos, que de 20 a 24 años, ustedes pueden ver esa columna, la que está en rojo, por cada 100 mujeres que mueren en el grupo de edad de 20 a 24 años se mueren 313 hombres, por cada 100 mujeres que mueren, por cada mujer que muere se mueren 3 hombres, y esto es en el ejercicio de su masculinidad. Los hombres estamos más dispuestos a agredirnos a nosotros mismos. Las tasas de defunciones por accidentes, en rojo las mujeres, en azul los hombres, te vas a encontrar accidentes, homicidios, suicidios, los hombres nos agredimos a nosotros mismos, ¿sí? Alcoholismo, te vas a encontrar que en esta encuesta nacional de consumo de drogas y alcohol, lo que era antes la encuesta sobre alcoholismo, pues ahora solamente respecto de alcohol, hombres en el año 2011 eran consumo excesivo, es decir, 3 veces por semana, al menos 5 copas,
En 2011, 40% de los hombres mayores de 15 años, y el mismo dato prácticamente para las mujeres. En 2016 cambia drásticamente y los hombres estamos avanzando en consumo de alcohol. Pero ya cuando vamos a la siguiente gráfica, población de 12 a 65 años que están consumiendo alcohol diariamente, en 2011 las mujeres ocupaban menos del 1%, aumentaron su consumo en 700%. No es extraño, las mujeres rompieron esta frontera de estar en lo privado, salen a lo público, y en lo público hay dinero. El trabajo que hacen las mujeres es un trabajo reconocido económicamente, tengo dinero para consumir drogas y alcohol. Y de funciones por enfermedades del hígado, pues por supuesto los hombres estamos a la cabeza. Causas de muerte están asociadas a consumo de alcohol. Sexualidad de los hombres, cada sociedad clasifica de manera distinta las prácticas sexuales de los hombres. Y los hombres han creado un mito sobre la sexualidad, ¿sí? Los hombres nos relacionamos con mujeres. Los hombres nos relacionamos con menores. ¿Por qué? Porque se ha creído un mito de que la potencia masculina es… Nos relacionamos con otros hombres y no de casualidad, pues si hay un chivito. Y hace algunos años hice una investigación sobre discriminación en servicio de salud hacia hombres que tienen sexo con hombres, y cuando preguntaba yo porque lo hice en comunidades rurales del estado de Chiapas, con quién hicieron su primer contacto sexual, los hombres de comunidad te decían, pues con un animalito, con un chivito, y algunos se quedaron con esas prácticas. Hay mucho todavía que trabajar en esa investigación, pero el mito de la sexualidad irrefrenable de los hombres hace que hoy la trata de personas sea un tema urgente de atender en México, porque quien promueve la prostitución no es quien ofrece el servicio, sino quien lo demanda, ¿sí? Vamos a encontrar que en la masculinidad, los hombres seguimos construyendo nuestro masculino sobre quién es más hombre, y la sociedad se pregunta, ¿un homosexual, un travesti, un transexual es menos hombre? Y como es menos hombre, entonces les agredimos, descalificamos, discriminamos. En la masculinidad patriarcal, la sexualidad tiene un gran peso en la valorización o desvalorización del hombre. Por eso muchas personas consideran que solo se es hombre de verdad siendo heterosexual. Y cualquier cosa asociada a prácticas homosexuales es descalificada. Muchos hombres están muriendo hoy porque no están dispuestos a irse a hacer el examen de cáncer de próstata, porque es un mito. Dicen, es que es penetración es un evento femenino. Si voy y digo que me hice el estudio de cáncer de próstata, quiere decir que me penetraron, por tanto no lo tengo que decir y no lo voy a hacer. Y están dispuestos a morirse, porque el cáncer de próstata es tan detectable como otros, ¿sí? La sexualidad, las prácticas sexuales que los hombres tenemos, de los indicadores más sensibles es SIDA. Ahí vemos cifras de mujeres y de hombres, casos detectados, mujeres en rojo, hombres en azul, y las mujeres infectadas de VIH-Sida es por las prácticas que los hombres tenemos. Los hombres tenemos prácticas con más de una pareja sexual, y en todos los casos es sin cuidado a la salud. Elemento de identidad femenina de las mujeres es cuidado a la salud. Los hombres no cuidamos la salud, ni nuestra salud sexual, de tal suerte que podemos infectar a 3 o 4 de virus de papiloma humano, de VIH-Sida, de clamidia o de cualquier otra cosa. Y frente a eso las mujeres no pueden defenderse porque deben ser calladas, sumisas y obedientes, ¿sí? Paternidad. Esta es una práctica, los pongo porque me parece que es importante hoy visibilizar, ya que estamos tan cerca del Día del Padre. La paternidad es parte de la masculinidad, es cómo nos sumamos los hombres al cuidado de los hijos. Yo les voy a presentar unos dibujos que hicimos en la campaña de cómo veo a mi papá. Les preguntamos a unos niños, ¿cómo ves a tu papá? Y esto fue lo que nos pusieron, un papá violento. ¿Cómo ves a tu papá? Le preguntamos y les pedimos que nos dibujaran. Hicimos una técnica para que nos dibujaran y nos dijeron, este es mi papá. Mi mamá, o sea, hogares con padre ausente. Y hay índices ya muy precisos. No tenemos un diagnóstico de la paternidad, lo que tenemos son índices de las mujeres, porque de los hombres no se pregunta nada. Lo que tenemos hoy que nos dice el INEGI,
hay hogares jefaturados por mujeres. De cada 100 hogares en la Ciudad de México, 39 están jefaturados por mujeres. El segundo estado en este nivel es el estado de Guerrero, ¿sí? Y ahí te encuentras una niña que dice, aquí estoy con mi papá, de corazón a corazón, desde Texas hasta acá. ¿Cómo es la paternidad? ¿Cómo ven ustedes este papá? Es un papá que está en la casa, ¿está presente o está ausente? ¿Sí? ¿Cómo ves a tu papá en hogares? Decimos, esta es una paternidad paralela, donde el hombre tiene hijos en varias casas. Aquí está con su nueva esposa y abandona a los otros. Y en México, cuando los hombres se divorcian de la esposa, se divorcian de los hijos. De aquí ver lo mismo, o sea, reiterativamente las niñas y los niños dicen, pues mi papá, bueno, pues ya tuvo el corazón, le latió por otro lado y nos abandonó, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes esta imagen? ¿Qué es? ¿Sí? Como el asunto del hogar con padre alcohólico. Y a veces en talleres les he preguntado, de cada 100 hogares que existen en Campeche, en Veracruz, en Yucatán, en Sonora, ¿en cuántos hay un padre alcohólico? Son estos, ¿sí? Estos son los padres alcohólicos, estos son los padres sustitutos, el padrastro, pero no todos son malos, hay papás afectivos, este hombre que está con su hijo, con el maestro en la escuela ayudando a la hija, ¿sí? La masculinidad y el trabajo social tendría que partir desde la perspectiva de género, y la perspectiva de género es un marco de análisis teórico conceptual que te permite visibilizar los problemas, detectar cuáles son los factores de desigualdad a partir de los análisis y diagnósticos que hacen y planificar acciones que te permitan construir nuevas propuestas. La perspectiva de género ubica diferencias, genera condiciones de igualdad y nos va a permitir alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. Es el análisis de género y la planeación con perspectiva de género. Ahí la pregunta es, ¿cómo hace el análisis de género el trabajador social? ¿Cómo está haciendo la planeación con perspectiva de género? ¿Cómo la puede incorporar? De tal suerte que tenemos que profesionalizar esta parte. ¿Cómo es la nueva masculinidad que requiere la sociedad para un desarrollo pleno? ¿Cómo es la nueva feminidad? Porque no puede haber una nueva masculinidad sin una nueva feminidad. El trabajo social y masculinidad, creo que él y la trabajadora social tienen en la teoría de género un poderoso medio de transformación social que facilitará las mejoras sociales y permitirá, y ahí están las respuestas de las y los trabajadores sociales, cambiar, transformar, ejercer derechos. Hay muchas respuestas. Debemos insistir en los cambios e ideas para promover igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, porque de lo contrario seguiremos a un callejón sin salida. Existe la posibilidad y conveniencia de avanzar en la construcción de masculinidades alternativas a las masculinidades dominantes, ¿sí? Y con eso estaría yo terminando, espero no haberme excedido el tiempo. Les agradezco mucho, me parece que hay mucho trabajo, yo con mucho gusto he estado aquí en la escuela trabajando en los intersemestrales y a partir de este diálogo que hemos establecido con los jóvenes estudiantes, trabajadores sociales, he construido esta propuesta que ahora les traigo. Muchas gracias. Muchas gracias al especialista Javier Aguirre Martínez e invitamos al licenciado Eric Estrada García para compartir con nosotros su ponencia. Bueno, muy buenas tardes y bueno, quisiera dar las gracias a las autoridades y a quien me invitó a dar este tema. Yo llevo trabajando en el tema, yo diría que primero lo trabajé de manera inconsciente y luego ya consciente, ¿no? Mi práctica profesional pues me ha llevado a trabajar el tema de masculinidad desde mi primera, digamos, práctica o desarrollo profesional. Cuando yo empecé a trabajar en la parte de salud, sobre todo, me encontraba con un grupo de psicólogos, trabajadoras sociales más bien, psiquiatras, ¿no?, en el área de salud mental, y yo y un psicólogo de terapeuta familiar trabajando el tema de violencia familiar, justamente por ahí del 2000, que salió justamente después de trabajar lo que es la NOM 090 de atención a la violencia familiar. Pues empezaba con este trabajo hacia la cuestión de las víctimas, de la atención a las víctimas, obviamente la mayoría mujeres, y un psicólogo que trabajaba lo de terapia familiar, y un servidor empezamos a ver como la otra práctica, ¿no? Porque a los trabajadores sociales lo que nos tocaba hacer es justamente
este ejercicio de los estudios socioeconómicos, los estudios psicosociales, pero al empezar a hacer ese entorno, pues nosotros veíamos que había otra forma, otro eslabón que quedaba perdido, ¿no? Y ese eslabón a mí me llevó a construir la parte de qué pasa con los victimarios de violencia, qué estaba pasando. En ese sentido, pues cuando nosotros empezamos a ver la normatividad, pues no se trabajaba. Realmente en México pues poco se sabía, ¿no? Había algunos pequeños trabajos con Roberto Garda y algunas cuestiones del grupo Coriac, ¿no? Con la cuestión de masculinidad y violencia. Sin embargo, todo eso nos llevó a empezar a trabajar nosotros una cuestión de grupos de reeducación. Estos grupos de reeducación nos llevaron justamente a nosotros a ser pues justamente inclusive blanco, ¿no?, de las autoridades de salud, porque decían, no pueden trabajar con los victimarios, o sea, lo único que tienen que trabajar es con las víctimas. Y nosotros pues nos quedábamos así como que de repente, pues ¿cómo que no vamos a trabajar con los victimarios? No se trabaja la masculinidad. Y recuerdo que, bueno, alguien que a mí me impulsó mucho a empezar a trabajar la masculinidad ya desde la cuestión teórica, desde la construcción social, fue una compañera que asistía al Instituto Nacional de Salud Pública y que trabajaba ya aspectos de violencia, enfocado igual hacia la cuestión de víctimas. Y le digo, oye, pero pues nosotros estamos trabajando algunos proyectos y qué podemos hacer por los hombres que pues quieren trabajar esos aspectos de violencia. Y tú me dice, pues ustedes hagan lo que quieran porque nosotros vamos a trabajar siempre para las víctimas, ¿no? Entonces eso a mí me abrió pues como una expectativa de empezar a ver qué era la masculinidad y bueno, los trabajos que en ese tiempo, estamos hablando del 2000, del 99, los trabajos incipientes se enfocaban a Jorge Corsi como uno de los principales teóricos en ese tiempo que trabajaban lo que era la violencia masculina. Y a partir de eso, bueno, yo empecé a indagar sobre la construcción social. La construcción social yo la veo como la vida cotidiana, ¿no?, que se presenta en una realidad interpretada que, como lo menciona Berger y Luhmann, ¿no?, es esta intersubjetividad que se empieza a construir a partir del uno y del otro, ¿no?, y de los otros. Porque bueno, a final de cuentas, la realidad cotidiana no solamente agota presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes aquí en el ahora, es decir, en la construcción del hombre y de la mujer intervienen los hechos construidos anteriormente, es decir, el desarrollo psicosocial, psicoemocional, psicosexual, ¿no? Y a partir de ahí uno empieza a tomar estas decisiones de cómo se construye como hombre, cómo se construye como mujer, ¿no? Y es igual para el otro, no es de manera distinta, ¿no? Así se va construyendo, así nos vamos construyendo. En el mundo de la vida cotidiana, en el cual, como hemos nacido, es desde el comienzo un mundo intersubjetivo. Este mundo no es privado, sino común a todos nosotros. Es decir, lo que nosotros decimos que es hombre y que es mujer va a estar ratificado por el otro. No lo podemos ver distinto y ahora cuestiones mucho distintas y mucho más complejas que nos lleven inclusive a situaciones que no vemos como contempladas podrían ser factibles dentro de lo social, ¿no? Obviamente nosotros no nos imaginamos que en un momento dado desaparezcan los letreros de hombres y mujeres en los baños y que pudiéramos hacer uso indistintamente si en un lado está una mujer o si está un hombre. Imagínense la civilidad a la que tendríamos que llegar, que yo pueda entrar a un baño y una mujer también pueda entrar y pudiéramos estar, pues digamos, disfrutando de esos derechos cada quien como sea, ¿no? Son cuestiones que muchos teóricos se han hecho como discusión en ese sentido, hacia dónde nos lleva esa construcción de género, ¿no? Y esta cuestión de género, pues bueno, cuando Simone de Beauvoir construye esta frase que ha sido, pues yo creo que de las más citadas sobre la perspectiva de género, ¿no? Sino, no se nace mujer, se llega a serlo, ningún destino biológico, psíquico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad de la hembra humana. Pone Simone de Beauvoir un término que a final de cuentas, pues lleva más de 50 años discutiéndose, ¿no? Y es justamente como una paradoja que empieza a construir toda la cuestión de la perspectiva de género.
El género no conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre hombres y mujeres, ¿no? Para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino, y propio de las mujeres, pero también para empezar a discutir si lo otro es lo que yo veo o lo que siento o lo que pienso. No solamente lo que en un momento dado damos por construido socialmente, sino inclusive a nivel personal, ¿no? Dice, el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres porque así estuvo construido el sistema patriarcal, ¿no? Siempre se construye de esa forma. A partir del feminismo empieza a haber esta cuestión de deconstrucción, ¿no? Y el enfoque de género, es decir, la aplicación y el enriquecimiento de la teoría de género, tiene como particularidad analizar lo que acontece a los hombres, a las mujeres, en momentos históricos definidos, ¿no? Es ahí donde, bueno, muchos de los teóricos dicen, bueno, vamos a empezar a ahondar y empieza la discusión sobre si los estudios de masculinidad empiezan a ser a partir de los 80s. Hay distintos teóricos que así lo marcan, a partir de los 80s. Hay algunos que dicen no, a partir de los 90s es cuando ya se vuelven a consolidar. Inclusive yo diría que, bueno, es justamente a partir de esta expresión de Simone de Beauvoir, o mucho antes, que se empezaba a hablar sobre la construcción del género y sobre los temas de masculinidad. Sin embargo, estamos muy dados en la sociedad que hasta que no se ve un término y se empieza a dar seguimiento sobre esa categoría científica, analítica y de construcción, es cuando empezamos a validar ese conocimiento. Es decir, a mí la masculinidad me abrió, pues digamos, un camino de participación y de intervención en el trabajo social, siendo esto como una catapulta que empieza desde mi punto de vista, transversaliza una serie de temáticas que nos atañe, por supuesto, a los trabajadores sociales. Cuando María Stell en 1730 planteó una cuestión de saber por qué, si todos los hombres nacen libres, todas las mujeres nacen esclavas, pues también empieza a hacer ruido sobre este tema de la masculinidad. Y sin embargo, les repito esta parte, los teóricos mencionan como punto de partida una situación muy diferente, ¿no? Los estudios sobre los hombres, la masculinidad y masculinidades no son incipientes, sino que surgieron desde el momento mismo en que se puso en curso el estudio de las mujeres y la reflexión sobre la desigualdad entre los géneros. Aquí ya vemos a Cassés y a Olavarría en 2005 y en 1998, ¿no? Son las construcciones que se han hecho. Sin embargo, para mí creo que es importante profundizar en estos estudios de construcción, entendiéndolo como unos procesos de formación como hombre o mujer y superar estas visiones dicotómicas. Problematizar para mí, colapsar, friccionar y enfrentar las construcciones androcentristas en las prácticas profesionales no nos habla solamente de un quehacer profesional desde trabajo social, sino desde un quehacer con una perspectiva de género y de una puntualidad inclusive de trabajar los temas de masculinidad y de feminidad, ¿no? Participar en la eliminación de la perpetuidad de patrones hegemónicos de poder construidos del hombre hacia la mujer, los cuales muchas ocasiones se encuentran estructurados, es decir, muchas de las intervenciones que nosotros realizamos con los usuarios que nosotros tenemos en nuestra propia intervención, pues lo hacemos desde la masculinidad, desde un momento, desde la feminidad, desde la perspectiva de género. Sin embargo, no lo tenemos afianzado desde esa construcción. Yo cuando empecé a hacer las prácticas de este ejercicio y hacía mis estudios socioeconómicos con las víctimas de violencia familiar, y al indagar sobre la pareja, pues veía que había un rompimiento y que para muchos en ese momento, estoy hablando del 2000, lo único que era la cuestión de cuándo te vas a separar. O sea, la situación era, si ante un hecho de violencia y una pareja que tú atiendes de violencia y solamente existía el punto de irte hacia la cuestión de apoyar a la víctima, pero sin saber nada, absolutamente nada del victimario.
Y como trabajador social tendríamos que, bueno, desde mi punto de vista, yo lo que empecé a hacer en ese sentido es empezar a abordarlo, inclusive con los demás y las demás trabajadoras sociales, ¿no? Empezar a colapsar esa parte, empezar a trabajar estos temas de masculinidad desde la paternidad, desde empezar a exigir a los padres de familia que tenían que ir a las entrevistas, desde tener que conciliar con los terapeutas familiares todas estas prácticas que tendrían que empezar a situarse de manera diferente, no desde solamente una visión de poder entender a la mamá y hacer el estudio socioeconómico con la madre, ¿no? Al contrario, tener que empezar a catapultarlo hacia otros escenarios. En los temas referentes, pues bueno, tenemos que con él, ¿no? Menciona que las masculinidades existen solo en contraste con la feminidad. Muchas cuestiones relacionadas con la salud, desde las lesiones en la industria hasta la prevención del SIDA, incluyen el comportamiento que tienen los hombres derivados del género. Esto ya lo ha comentado un poco el maestro con todo lo que es las construcciones de la masculinidad y la temática y el abordaje sobre la masculinidad en esos puntos, ¿no? Principalmente en el área de la salud, en el área de la violencia y en la cuestión de paternidad. Y hay algunos pequeños ejercicios que ya se empiezan a hacer en otros temas, ¿no? Para Kaufman, el poder, el patriarcado y la construcción de la masculinidad son los principales ejes de trabajo, ¿no? Para Seidler, el poder desde diferentes ámbitos, tales como la moralidad, la identidad, la modernidad, la experiencia, la sexualidad y el lenguaje, entre otros. Y él fue uno de los principales que empezaron a trabajar en los estudios de grupo para el cambio de masculinidades, principalmente en la cuestión de violencia. Lindsay Gall, eliminar posiciones, trabaja mucho es el escenario que comentaba igual el maestro de Butler, de Judith Butler, ¿no? Con eliminar las posiciones dicotómicas, es decir, ir hacia una construcción del género y no hacia una cuestión, digamos, prácticamente segmentada entre unos y otros, ¿no? Sino la perspectiva de género como análisis de la masculinidad y la feminidad. Los estudios de masculinidad para Bonino se han principalmente orientado hacia las conductas patológicas, hacia la psiquiatría, hacia la psicología y hacia la sociología. Y bueno, uno de los que yo tengo más referente y que bueno son los que con el que he tomado algunos cursos es con Benno de Keyser, que ha tenido a bien estudiar y trabajar muchos aspectos desde Veracruz justamente, y algo que me ha sorprendido de su trabajo justamente es que él en esta cuestión de trabajo a nivel institucional modificó una área que se denominaba género. Empezó a él trabajar sobre una cuestión de hombres y mujeres para poder empezar a, digamos, a dejar de orientar que los estudios de género solamente se debe y se dedica hacia las mujeres, sino tratar de entender esa integralidad desde una cuestión ya más específica y más integral, ¿no? Yo veo un poco la construcción del género desde un sistema, pues como de cierta forma como un modelo ecológico, donde tenemos como en un macrosistema el androcentrismo, el sistema patriarcal y el sistema paternalista, ¿no? En un sentido más reducido, la construcción del género, y con esta dicotomía que ha sido bastante discutida, el feminismo y la masculinidad. Y por último momento, yo creo que todo lo que tiene que ver con embarazo, adicciones, accidentes, suicidio, educación, obesidad y sobrepeso, por mencionarles algunos temas que Trabajo Social ha abordado, creo que son los temas y canchas donde hay que abordar esta perspectiva de género y estas cuestiones de masculinidad, para justamente abordar y ir hacia una construcción de equidad, igualdad, respeto, nuevos paradigmas, trabajar lo que comentaba igual el maestro, las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades, la discusión de roles, ¿no? La discusión de roles. En ese sentido, creo que sí hay ya algunos estudios que ya se están trabajando sobre aquellos hombres que sí deciden
estar en el ámbito privado, como lo comentaba el maestro. Creo que sí hay la oportunidad de empezar, pero apenas empiezan como a ver esos estudios. Pero sí, yo ya en algunos grupos que he trabajado de forma particular, sí veo a algunos hombres que ya deciden, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar en la casa, quiero cuidar a mis hijos, y bajo todas las perspectivas y que todos nos imaginamos y deconstruimos y decimos, pero ¿cómo piensas no trabajar? Sí hay quienes familiarmente pueden empezar a discutir esos roles de forma particular, ¿no? Y hay una reconstrucción, reeducación del género, hay una forma de asociar con las relaciones inmediatas, y hay una cuestión que empezamos a visualizar ya de forma distinta, ¿no? Ya no es un escenario, digamos, lineal el que estamos viendo. Ya creo que hay una cuestión de sinergia en ese sentido de todo lo que ha construido, de todo lo que se ha construido a partir del feminismo y de la discusión de masculinidad y feminidad. Ahora, el precio de la masculinidad, bueno, creo que se ha visto justamente a partir de la violencia y de los hechos que se viven tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El precio de la masculinidad ha dado cifras y ha dado datos precisos sobre la salud personal, ¿no? Sobre las muertes que comentaba el maestro, eso están justamente en los datos, la reproducción y sobre todo algo que a mí me ha interesado últimamente por el área en la que me encuentro laborando, que es en la cuestión de adolescencia, es que hoy ya se empieza a hablar sobre prevención del embarazo con la participación de los hombres, ¿no? Creo que ya empezamos a ver algunos trabajos donde el hombre, el varón, empieza a tomar conciencia y empezamos a romper ese mito donde solamente yo soy el que decide sí o no usar condón, ¿no? Por ejemplo, y todas esas cosas ya se empieza a ver que así lo refieren los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, que ya hay una mayor participación de los hombres hacia la cuestión de trabajar todo lo que tenga que ver sexualidad, todo lo que tenga que ver embarazo, pero desde su acción personal, no solamente desde el discurso teórico o reproducido que ha hecho con anterioridad lo de paternidad, que es lo que ya les comentaba, y creo que ya se están dando posteriormente la pauta para nuevas identidades masculinas a partir de investigaciones que se han creado, inclusive, bueno, hay algunas que yo he visto ya en los propios salones de clases, en los grupos que he dado clase, ya empiezan a manifestar una discusión del tema sobre la participación de la masculinidad, sobre la participación de los hombres en estos temas mencionados. Y por último, creo que la oportunidad de trabajo social es muy, muy clara, ¿no? Nosotros creo que tenemos como un punto muy, muy importante para trabajar y para colapsar estos temas y para ir más allá, porque creo que los resultados que nos estaban ofreciendo la perspectiva, más bien sin la perspectiva de género, pues eran como inclusive hasta frustrantes para nosotros los trabajadores sociales, ¿no? De repente ver o situarnos en unos hospitales donde solamente la mujer era la que tenía que cuidar al hijo, al papá, a la mamá, al que se tenía que encargar, pues creo que nos hacía pensar y repensar cosas, pero que no llegábamos a aterrizar porque no teníamos esta construcción teórica o este pensar donde podríamos incluir a los varones para estas formas de atención, ¿no? Inclusive en esta cuestión de empezar a trabajar la práctica diferente de relacionarse de los varones en las cuestiones de violencia familiar, ¿no? En esos años que yo trabajé la NOM de violencia, precisamente yo le decía a una funcionaria que ha estado desde esa época, desde 1998 aproximadamente, yo le decía, bueno, pero ya se trabaja en la Secretaría de Salud lo que es la atención a víctimas, ¿y cuándo vamos a atender la atención hacia los victimarios? Me decía, no, pues tampoco ahorita no queda. Eso fue recuerdo muy bien, fue como en el 2000. Ya en el
2009, 2010 ya se establecieron y justamente en el 2010 es cuando sale el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, ¿no? O sea, creo que se ha dado la batalla y se ha dado la construcción de colapsar todas estas acciones. Inclusive la parte de paternidad, a mí me tocó vivirlo en las escuelas para padres, pues realmente nunca era escuela para padres, ¿no? Así se mencionaban y así las veíamos, ¿no? Pero realmente cuando íbamos y visitábamos estos grupos que trabajamos, sobre todo los trabajadores sociales, veíamos que era pues prácticamente una escuela para madres, ¿no? Donde solamente eran madres las que estaban trabajando y embarcábamos todo el tema. Y lo que no hacíamos los trabajadores sociales, creo que ya hay referentes, donde donde ya tenemos que invitar a los padres a formar parte de esa paternidad, a formar parte de ese ejercicio de ser padres, de los tiempos, de la educación, de toda esta cuestión que tiene que ver en conjunto con la madre, ¿no? Y en la cuestión de prevención de embarazos en adolescentes, bueno, nosotros ya en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia, pues criticamos mucho, aunque la INAPEA todavía aún está construida bajo la perspectiva de la mucha responsabilidad sobre las mujeres, ya se empieza a hablar sobre la participación de los hombres en la prevención del embarazo en adolescentes, ¿no? Y a mí me da risa que de repente buscamos, ustedes pueden googlear embarazo en adolescentes y de cada 100 imágenes que les salgan, 2 o 1 va a ser relacionada con hombres o vinculada a hombres. Entonces seguimos como esta perspectiva de género y lo podemos ver en ambientes académicos, sino en el día a día todavía lo vemos muy estigmatizado, ¿no? Y muy continuo. Entonces yo creo que a nosotros nos toca justamente hacerlo colapsar, ¿no? A mí me han preguntado en otros escenarios, bueno, ¿y tú cómo lo has trabajado? Bueno, aparte de las presentaciones, aparte del trabajo con grupos, yo lo que creo es que lo tendremos que hacer en el día y en el entorno inmediato, ¿no? Porque una práctica, si a mí me llega un meme, si a mí me llega una cuestión, pues qué bonito se oye de repente presentarlo en escenarios académicos y todo, ¿no? Pero si yo le doy retweet o lo vuelvo a enviar una cuestión de violencia hacia las mujeres en una meme, pues a final de cuentas eso es estar creando también la misma masculinidad hegemónica, ¿no? Eso es estar, digamos, perpetuando estos ejercicios y podríamos discutir y podría avanzar la academia, pero si no lo hacemos en el contexto inmediato, pues pocos van a ser los cambios que pudiéramos construir entre todos, ¿no? En la cuestión de prevención de accidentes, por último, sería justamente lo mismo. Nosotros cuando damos inclusive los cursos de primeros respondientes, que nosotros los hacemos a los adolescentes, trabajamos esta perspectiva de género de cómo se viven las adolescentes cuando un hombre, un varón que es el que lleva el coche conduciendo, ella se sube al coche o no se sube, ¿no? O cómo es esta cuestión de que ella puede manejar inclusive el coche si si la pareja en este sentido pues no está en condiciones de manejar, ¿no? O sea, porque en esta cuestión de prevención de accidentes pues sí lo vemos en las cifras, obviamente la mayor parte de muertes por accidentes automovilísticos está en hombres, ¿no? Pero muchas de las víctimas, si hacemos ese análisis en ese sentido de las víctimas de mujeres, las mujeres víctimas o muertes en accidentes automovilísticos, muchos de los hombres iban manejando, eran los conductores. Entonces, ¿qué nos hace poder empezar a trabajarlo desde esta perspectiva de género y no dar por hecho muchas cosas que pues yo me tengo que subir, aunque a final de cuentas sea él el que deba manejar, inclusive tomado, ¿no? Entonces todas esas cosas creo que son lo que tendríamos que estar colapsando. Y bueno, a manera de tarea, creo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho leer a Tena, ¿no? A Olivia Tena, en todo lo que ha construido, porque bueno, ella tiene un artículo muy interesante que habla sobre estudiar la masculinidad para qué, ¿no?
Creo que estudiar la masculinidad y llevarla en el ejercicio del trabajo social nos lleva a un análisis, ¿no? A un análisis de romper esta cuestión dicotómica, de ver que hay más posibilidades de atención, de ver que hay mucho más allá de la construcción, digamos, del género tradicional, ¿no? Creo que hay muchos discursos que hay que ahondar, perdón. Muchos discursos, mucha realidad que contrarrestar, mucha realidad que tenemos que discutir, analizar, reflexionar, inclusive discutir, ¿no? Para propiciar justamente cambios, oportunidades de intervención y por último, pues hacer una construcción constante, permanente, cambiante de la igualdad y yo diría que de la propia construcción social del género. Muchas gracias. Gracias al licenciado Eric Estrada. Y le pediría no retirarse, licenciado, por favor. Invitaríamos al especialista Javier Aguirre Martínez, por favor. Para el público que nos acompaña en la sala, estaríamos dando oportunidad a preguntas. Si tuviera alguien alguna inquietud que formularle a nuestros ponentes. Pues bueno, primero que nada agradecerles su participación, el compartirnos esta parte del trabajo que hacen, que han realizado durante varios años y que nos lleva a reflexionar la otra parte que a veces también está invisibilizada, ¿no? Los estudios de masculinidad. Hasta dónde de repente la construcción de género en el discurso nos lleva a pensar en lo femenino, pero lo masculino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las parejas de las grandes feministas? También a veces nos preguntamos. Y cómo a partir de lo que ustedes nos vienen a poner aquí sobre la mesa, cómo te hace repensar también hasta los propios discursos, ¿no? Hasta dónde me construyo como mujer femenina, hasta dónde construyo a mi pareja también en esa otra oportunidad y en esa posibilidad de una masculinidad diferente. Entonces, pues agradecerles, más que pregunta, pues sería un comentario. Gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir algún comentario? Gracias. Mi pregunta es para los dos y en estos foros generalmente la mayoría son mujeres. Cuando tienen oportunidad de que estén hombres, ¿cómo es la reacción ante esto? ¿Se sienten identificados? ¿Se sienten valorados? ¿O sienten que es difícil para ellos entrar en destruir o deshacer para reconstruir? ¿Cómo lo han percibido ustedes cuando hablan en foros donde hay hombres? Gracias. Bueno, yo la realidad es que he pasado como por todos los estados de ánimo y todas las formas, ¿no? En un primer momento, a mí me tocó desde la crítica, ¿no? De cómo vas a defender algo indefendible, ¿no? Recuerdo mucho que en una parte en la temática de violencia, una responsable a nivel nacional de violencia de género, la Secretaría de Salud, me dice, estamos en un evento nacional justamente de violencia y me decía, ¿de verdad tú crees que los hombres cambian? O sea, ¿de verdad tú crees que los hombres cambian? Y le dije, mira, pues yo sí creo, o sea, yo sí creo que los hombres, o sea, si yo creo en la construcción del género y en la construcción social, pues creo que sí hay posibilidad de cambio, porque si no, pues tendríamos que pues encerrarlos, ¿no? Tendríamos que pues tomar otras alternativas pues de épocas primitivas para épocas de ahora, ¿no? Que no podrían ser, ¿no? Yo recuerdo a un psiquiatra que trabajaba justamente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se llama Rafael Reigadas, que trabajaba con
con abusadores sexuales en la cárcel para poder hacer cambios en él. Entonces, de repente sonaba así como muy, pues hasta asusta, ¿no? De repente como, pues, sí, hasta escalofrío en ese sentido de que dices, bueno, ¿cómo vas a trabajar con abusadores sexuales para que sea posible el cambio, ¿no? Y más recientemente me tocó la oportunidad de ver una película justamente donde en Estados Unidos, pues ya saben, como no es como aquí, ¿no? Sino los tienen identificados, ¿no? Y los ponen, una vez que cumplen una condena, los ponen, los sueltan, digamos, o sea, salen en libertad y los condicionan, ¿no? Para ver dónde están, los tienen como monitoreados. Y me llama la atención que en una ocasión, en esa película, el que era el que había abusado sexualmente de una menor, él se encuentra en una situación digamos, de volver a cometer el delito, y él agarra y se da de golpes, ¿no? Se da de golpes como consigo mismo y se va y se entrega de nuevo a las autoridades. Y dice, ¿sabes qué? Es que me pasó esto y todo, y pues la psicoanalista llega y lo felicita en ese sentido, ¿no? Entonces, pues creo que hay situaciones que tenemos que ver, pero justamente creo que bueno, a mí me ha tocado como de todo, ¿no? Esta parte, inclusive pues de discutir, de reflexionar. Hace unos momentos que venía para acá porque la construcción del género no es algo que de repente pueda uno leer, pueda uno cambiar así, pues mañana ya puedo cambiar y ya no voy a maltratar a mis hijos, ya no voy a maltratar a mi pareja, ya no voy a ser diferente. No es cierto, o sea, son construcciones que tienen que empezar a trabajarse y a socializarse y permitirse la construcción social, porque si no, pues a final de cuentas es como ir en distintos escenarios, y hay en distintos escenarios en los que sí me puedo permitir eso y no, ¿no? No, yo tengo amigos que tienen una construcción, digamos, machista, igual, ¿no? Y que me ha tocado mucho lidiar con ellos sobre inclusive enseñarles las reglas básicas de los derechos de las personas, los derechos de la mujer, indistintamente si tú tienes uno u otro pensamiento. Entonces, sí ha formado parte de críticas, inclusive hasta de eliminación de Facebook, ¿no? De todas esas construcciones, pero lo que más me ha gustado sobre todo pues es la discusión con los jóvenes, con los alumnos. Me ha gustado mucho porque cuando se abre esa perspectiva de empezar a discutir el tema de masculinidad sin una prerrogativa en ese sentido, pues creo que da pauta para una nueva discusión. Gracias. Bien, pues me parece muy importante la pregunta, ¿a qué nos hemos enfrentado? Déjeme decirle que yo empecé a trabajar género por allá del 78 y fue de manera fortuita. Beatriz Paredes Rangel estaba echando a andar las unidades las unidades campesinas de la mujer en la Secretaría de la Reforma Agraria, y necesitaban a alguien que hiciera ingeniería financiera. Economista yo, dicen, calificas para hacer ingeniería financiera en los proyectos de mujeres. Conocí el género y empecé a trabajar y me enganché con los proyectos de mujeres. Yo todavía no sabía género. Lourdes Arizpe, en esos tiempos, porque era parte del equipo de Beatriz Paredes, me dio el primer texto sobre género. 10 años después entendí qué decía, porque verdaderamente era muy complejo. He venido trabajando en diversos procesos, y lo primero que sucede cuando yo llego a un espacio y dicen, ¿tú vas a impartir el taller de género? ¿Un hombre? Lo primero que cuestionan es mi masculinidad. Con la mirada, y después algunas gente lo verbaliza, ¿no? Oye, ¿eres gay? ¿Importa eso? O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esperábamos una mujer. Las mujeres trabajan género, los hombres no. Yo he trabajado con diversos actores. A través de género me vinculé a el trabajo con hombres, porque mis compañeras en ese tiempo
¿sí? Fue muy interesante ese proceso porque la metodología que se hace allá, cuando el ejército sandinista toma el poder, las mujeres sandinistas eran una fuerza sustantiva. Y los machines nicaragüenses, los grandes comandantes, llegan a querer a gobernar con violencia. Las mujeres sandinistas impulsaron la primera, y hay que revisar esos ejercicios, la ley contra la violencia hacia las mujeres, y la mitad de los comandantes se fueron al bote. Y entonces preguntan por qué, cómo es posible que los hacedores de la revolución estén en la cárcel. Santiago Sequera hace una propuesta muy interesante desde cantera, ¿sí? Patricio Wells y Santiago Sequera, y hay que revisar esos ejercicios, cómo se ha trabajado, reeducación de hombres, y lo lograron 3 talleres maravillosos del proyecto Cantera, con que los hombres aprendían a negociar, a dialogar, a resolver los problemas de lo cotidiano sin violencia. Yo aprendí esa parte y traje ese proyecto en México. En 2003 estábamos haciendo los primeros proyectos BIOMPE, violencia masculina, prevenirla y erradicarla, ¿sí? Con Masculinidad y Política, que es la organización en la que yo trabajo, ¿sí? Ha sido un largo proceso en la que hemos tratado de echar a andar diversos procesos. Mientras yo fui funcionario en la Comisión Nacional de la Mujer, pudimos, las imágenes que les mostré fue la campaña que hicimos de cómo veo a mi papá, y fue algo que impulsó Salud y Género, con Beno de Keiser a la cabeza, porque si hay que reconocer algo de Beno, que fue de los precursores que impulsan desde la sociedad civil el trabajo de masculinidad, ¿sí? A mí me tocaba ser en ese tiempo director de masculinidad en la Comisión Nacional. Pudimos convocar a Coriata, Salud y Género, a los Forcados en Monterrey, ¿sí? A gente de las universidades, poquitas universidades trabajaban masculinidad. Wilber Pinto, que en paz descanse, en la Universidad de Yucatán, Amado Trejo en la Universidad de Hidalgo, y varios, ¿sí? En ese tiempo pudimos convocar y hacer campañas, porque si algo quiere la sociedad son respuestas, ¿sí? Por desgracia, bueno, pues todo parece que es un paso adelante, 2 hacia atrás. Llegan los panistas, y perdón que lo diga así, ¿no? A la administración, y fue un retroceso terrible en el avance de la agenda de género. Yo era director de masculinidad en la Comisión Nacional de la Mujer cuando se iba a crear el instituto, y lo que dicen las panistas que llegaron ahí fue: los hombres no tienen problemas, porque se parte del paradigma de que hacemos institutos de la mujer, comisiones de la mujer, hospitales de la mujer, legislación para la mujer, porque las mujeres tienen problemas, los hombres son perfectos, por tanto no necesitan apoyos. Ese es el paradigma sobre el que se sigue trabajando, porque vas a cualquier institución y hay proyectos, recursos, apoyos para mujeres, pero no para hombres. Y entonces lo que dicen las panistas, y se lo digo textualmente, lo que me dijeron a mí, para pedirme la renuncia: los hombres no tienen problemas, los que tienen problemas son los putos no son hombres, por tanto no necesitamos una dirección de masculinidad. Y ese era el discurso, y no está tan alejado de lo que hoy está en la arena política hoy, que es parte del trabajo de lo cotidiano. Creo que los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen mucho que hacer, por eso la ponencia la apoyé en los elementos de identidad masculina, que es con lo que se enfrenta el trabajador y la trabajadora social. Llega a una comunidad y enfrento situaciones de violencia, de donde nace, atiendo a las víctimas, pero no a los generadores de violencia, a pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está la reeducación de hombres. No tenemos protocolos, no tenemos especialistas. El perro no quiere comer, es posible que esté deprimido. Psicólogo especialista en atención de perros. ¿Cómo me gustaría encontrar un anuncio que te diga psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, sociólogos especialistas en atender a hombres violentos, hijos, estamos especializados en atender a hijos de padres alcohólicos? No tenemos terapeutas, nuestras universidades no producen terapeutas en atender la problemática de lo masculino. Así los hijos de padres violentos, de padres alcohólicos, de padres ausentes, de padres paralelos no tienen dónde caer. Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Por eso, uno de los elementos, cuando construyo mi propuesta, te digo, revisemos los elementos de identidad: violencia, prácticas sexuales, consumo de alcohol. Solamente tomé esos 3 para revisar, y es un tema que tenemos que trabajar, que se tiene que trabajar desde especialistas como esto.
Conozco el trabajo social porque mi pareja es trabajadora social. He aprendido y he respetado el trabajo social desde la acción que ha hecho ella, porque yo la vi en comunidades indígenas trabajando y haciendo jornadas médicas, la vi haciendo trabajo con personas discapacitadas, grandes jornadas donde no era el asistencialismo, sino la autogestión, entonces el trabajo social tiene muchísimo que hacer. Los trabajadores, las trabajadoras sociales nos tienen que guiar a los otros profesionales. Cuando yo empiezo a revisar y desarrollo mi trabajo como especialista en lo que soy, masculinidad, porque lo soy, encuentro grandes vínculos con el trabajador social. El trabajador y la trabajadora social tienen que tener estas herramientas. La perspectiva de género es una herramienta poderosísima de transformación. Cuando me paro frente a un grupo y me ven, dice, un viejito, hombre, ¿sabrá de género? ¿Sabrá? Porque esa es la primera parte con la que enfrentamos. Es hombre, es viejo, no sabe. Entonces, hay que mostrar la potencia de este trabajo y hay que mostrar las experiencias de trabajo y transformadoras que tiene. Me parece que todo el trabajo que hace el maestro Eric desde este espacio de salud, o sea, puede mostrarte la necesidad de trabajar solamente en el aspecto de salud y cuidados, que no es parte de la identidad masculina. El cuidado de la salud es de las mujeres, por eso el embarazo adolescente se sigue dejando caer en las mujeres. Los hombres no cuidamos nuestra salud, ni en general, ni la sexual, ni la reproductiva, ni de nada. Por eso nos morimos antes. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos muchísimo que hacer y habrá que ir vinculando nuestras especialidades para crear este tipo de trabajadores y trabajadoras sociales que requiere esta sociedad, armados con toda la herramienta teórica, ¿sí?, con toda la herramienta metodológica que permita las grandes transformaciones de este país y que la trabajadora y el trabajador social no se vean detrás de un escritorio en alguna institución, sino en la acción, en la transformación y en el cambio. Gracias. ¿Alguien más quisiera? Buenas tardes, antes que nada felicidades. Escucho lo que dicen y en cuestión a la conciencia del trabajador social. Yo no soy trabajadora social, pero tengo rato trabajando aquí y como yo soy psicoterapeuta, psicóloga, y algo que hice hace 2 años en un trabajo de especialización fue relacionado al género. De la tesis de licenciatura la hice en relación a la violencia entre hombres y mujeres. Y algo que a mí me gustaría decir el día de hoy es qué bueno y los profesionales necesitamos saber de perspectiva de género, pero creo que también hace falta una concientización, más allá de lo teórico, una conciencia personal. Yo cuando hice la tesis de la especialidad me llevé la sorpresa que lo que se necesitaba era darme cuenta que las mismas compañeras, colegas, terapeutas, psicólogas tenían naturalizado todo el rollo de violencia. Y digo, ¿cómo demonios estas mujeres van a acompañar a una mujer a identificar roles tradicionales violentos? ¿Cómo van a identificar que están siendo maltratadas por sus maridos con la chequera, con el carro, con la que las mandan a Houston o a no sé dónde a las compras o cosas como estas, si ni siquiera se dan cuenta que están siendo violentadas? Lo que se necesita primero es que los que estamos de este lado seamos conscientes y nos demos cuenta de la naturalización, cómo se ha naturalizado todo esto, para así poder desde adentro hacer un papel profesional afuera. Entonces, yo tengo ya 10 años aquí con las alumnas y los alumnos y me doy cuenta a veces en los ensayos entre líneas de discursos muy tradicionales que digo, en la torre, aquí, ¿qué onda? ¿Cómo van a llegar a comunidades a acompañar a mujeres, a acompañar familias cuando no se dan cuenta o no nos damos cuenta de la violencia en la que vivimos? ¿Cómo seguimos repitiendo estos patrones tan fuertes que antes que nada creo yo, y siempre lo digo con las alumnas y los alumnos, necesitamos nosotros darnos cuenta de la programación tan jodida que traemos y cómo repetimos sin darnos cuenta? Entonces, me encanta lo que dicen, pero sí creo que es muy importante, digo, aquí en la escuela, en cualquier escuela, ¿qué tanto nos formamos como psicólogos, trabajadores sociales, economistas, lo que sea, desde esta perspectiva para darnos cuenta y realmente poder
salir afuera a hacer un trabajo donde se concientice y vayamos rompiendo con todos estos patrones que de verdad yo sí creo que van contra mujeres y hombres, no nada más mujeres, también los hombres pagan su cuota o con este discurso tan fuerte en relación a la violencia que también viven los hombres. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más del público que quisiera compartir? Yo tengo una inquietud que quisiera ver si me pudieran como resolver. ¿Qué pasa en este tema de la perspectiva de género y hablando específicamente de la masculinidad con parejas homosexuales? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se les incluye? ¿Cómo pueden ser partícipes de esto? Digo, porque también se ha visto que en parejas homosexuales preside mucho también la parte del machismo, ¿no? ¿Cómo aplica esta parte de la masculinidad en ellos? Yo en este sentido, lo que primero quisiera comentar es que esta construcción del género, pues como lo abordó el maestro más precisamente, no forma parte del ser mujer y ser hombre, no es una parte sexual nada más, son estereotipos y esos estereotipos son construidos socialmente, es decir, yo puedo ser hombre físicamente, puedo ser y actuar como hombre, pero muchos de los escenarios de mis formas de actuar pueden estar en lo femenino. Ajá. En las personas homosexuales o inclusive heterosexuales, la masculinidad y la feminidad pueden estar siendo indistintamente del cuerpo, pueden estar, la violencia es igual en este sentido. O sea, yo diría que vamos, en este sentido, analizando tu interesante pregunta, yo diría que vamos como refiriéndonos a los juegos de Atari o estos juegos electrónicos, yo creo que vamos apenas en un nivel 1, donde apenas hemos abordado los primeros escenarios de las distintas percepciones del ser hombre y el ser mujer, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, he sostenido que el día que la construcción de género se pueda ver de esta forma de igualdad, es cuando dejemos de hablar de género. O sea, cuando dejemos de hablar de género es cuando ya podremos, digamos, avanzar y decir, bueno, pues ya podemos y avanzar a otro nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta cuestión que tú comentas y las referencias que hacía el maestro como yo en este sentido, o sea, es lo que critican los principales teóricos y los que han más avanzado en este tema, ¿no? O sea, los hombres hicieron los grupos de género de masculinidad para defender las prerrogativas que tenían conquistadas, ¿no? Es decir, yo hago mi club de Toby y veo las cosas que tienen que ver con los hombres. Pero cuando tendríamos que, digamos, como avanzar a contestar esa pregunta que tú planteas, es cuando mujeres con hombres, indistintamente del género y indistintamente de la construcción, estemos hablando todos hacia la masculinidad como un solo sentido o con un solo discurso o con una unificación de criterio, como ahorita ya se tiene con el feminismo y con la perspectiva de género. Pero eso nos ha llevado 70, 80 años, ¿no? O sea, imagínate, para la pregunta que tú planteas, yo creo que sí es muy interesante, pero sí estamos como muy, muy cortos en ese sentido, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, con los hombres, recuerdo mucho que el grupo de reeducación que hice, no eran muchos, eran 8, y se sostuvieron 7 en el grupo por espacio de 6 meses, ¿no? Estaba un señor que tenía amputado un brazo hasta aquí y otro que era el clásico mito que tenemos nosotros del macho, ¿no? Y del macho mexicano, bigote, sombrero, botas, ¿no? De Jalisco además, ¿no? Y decía, es que yo los problemas de violencia que tengo son con mi mujer, ¿por qué? Pues porque no me quiere quitar las botas, ¿no? No me quiere quitar las botas, entonces eso es lo que se trabajaba. Sí, exactamente, las expresiones así decíamos nosotros, híjole,
¿cómo que porque no te quiere quitar las botas, no? O sea, ahora sí que en estos tiempos y que tú estés discutiendo por eso, pero esa es su idea, esa es su construcción que tuvo él durante mucho tiempo. Ajá. Y que tiene que ser trabajada, analizada por él, por especialistas, por una serie social, ¿no? Él llegó a no les cuento más, les resumo en este sentido, él llegó a todas las sesiones y una de las afirmaciones que le hacía justamente el señor que tenía amputado un brazo y que tenía un brazo, una prótesis, le decía, pues no seas tonto, cómprate unos mocasines y mira, con el mocasín te lo quitas hasta así, con el otro pie, ¿no? Y pues para mí y para todos fue sorprendente que a las últimas sesiones llegó ese hombre de bigote, sombrero y botas con mocasines. Y llorando le dijo gracias al otro, ¿no? Son las de construcciones que pues que te quedan como en ese sentido de decir, bueno, híjole, creo que sí sirve esto, ¿no? Creo que sí, hay cosas como más a hacer, ¿no? Más allá de todas las construcciones que se dieron en ese sentido de paternidad. Entonces, yo diría que apenas vamos como en un nivel 1. Bien. Homosexualidad es una construcción de lo masculino, ¿eh? La homosexualidad también se construye. En México es el homosexual se construye en la relación sexual y es el penetrado. El penetrador no es homosexual. Yo como estudioso de este asunto, si yo veo dos hombres relacionados eróticamente, para mí los dos son homosexuales, pero la gente también se autoclasifica. Usted es heterosexual, es homosexual, es bisexual, ¿qué chingados es? Son construcciones. En México muchos hombres se consideran heterosexuales, aunque prefieran tener relaciones con hombres. Les erotiza relacionarse sexualmente con un hombre, ¿sí? En algunos lugares del país se les dice mayates. No en todas las partes existe la figura del mayate y en América Latina se les dice de otro modo. En algunos lugares de Europa y de Estados Unidos, la homosexualidad se construye a partir del objeto de deseo. A mí me gusta ese señor. No estoy pensando qué posición vamos a tener en la relación sexual. Es más, ni siquiera estoy pensando en que nos vamos a relacionar sexualmente. Simplemente con que a mí me atraiga el señor, me asumo como homosexual. ¿Qué va a suceder? No sé. Ese es otro asunto. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo acordamos? Ese es otro asunto. El riesgo, y eso trato de verlo porque he pensado mucho en estas cuestiones de cómo se ve desde el trabajo social. El trabajo social, ¿cómo aborda estas problemáticas? Porque hoy las cifras que tenemos de mujeres con VIH y otros padecimientos está asociado a esa construcción de la homosexualidad o de la heterosexualidad. Yo soy heterosexual, pero tengo sexo con el de la estética, con el de la cocina económica y con un gerente, con un chofer de no sé qué, que es muy machito, pero que se enluna de pronto y ¿sí? Se le pega lo loco, ¿no? Estas me parece que son situaciones sustantivas de las diferentes expresiones de lo masculino. En la sexualidad parece que reside el ser o no hombre. Los hombres cuidamos enormemente esta parte de la vida porque en la sexualidad parece que reside nuestra masculinidad. Puedo ser irresponsable, flojo, no mantener a mis hijos, pero eso sí soy muy macho. Y el ser macho no está asociado a violencia u otras, no, simplemente a mi sexualidad. Solamente me relaciono con mujeres y puedo tener varias, ¿sí? Y puedo tener muchos hijos aunque no los mantenga. Sí, esto me parece que es sustantivo en la construcción de este masculino cotidiano, porque lo que tenemos que acercarnos es a este masculino cotidiano al que vemos, al que nos problematiza en comunidad, ¿no? Que llegas y dices, oye, tantos hogares de pobreza, si es que estos señores no trabajan, la que trabaja es la mujer, porque hoy las grandes proveedoras económicas son las mujeres. Aunque no se visibilice, porque en nuestro arreglo, en el arreglo de género, los hombres son los proveedores. Ah, pero es que la mujer es la que sostiene desde hace 2 años el hogar. Pero es que él es el proveedor.
Ah, bueno, ¿y cómo funciona? Ah, pues la señora le pasa por debajo de la mesa los 200 pesos para que pague la cuenta, o salen al mercado y le va pasando el dinero para que pague, porque él tiene que aparecer como el proveedor. O sea, son situaciones en las que tenemos que ir transformando, pero la sexualidad es eje sustantivo de en esta sociedad, cuando menos. Prácticas homosexuales y otro tipo de situaciones que se están dando y que se dan y que son el gran riesgo. ¿Por qué tenemos un riesgo? O sea, no sé, trato de visibilizar cómo es el trabajo de las acciones del trabajador social frente a estas situaciones. Tú dices, oye, tenemos tantas mujeres infectadas de clamidia, tenemos tantas mujeres muriendo de cáncer cervicuterino asociado a virus de papiloma humano. ¿Quiénes son los grandes transmisores de virus de papiloma humano? Los hombres, que como elemento de identidad masculina es el no cuidado a la salud. Las que cuidan la salud son las mujeres, los hombres no. Entonces no cuido mi salud sexual y reproductiva y tampoco permito que ella la cuide. Entonces los hombres somos el gran riesgo, tenemos mucha chamba por ahí. Y en términos de prácticas sexuales, pues un hombre anda cuidando muchas cosas, pero no su salud sexual y reproductiva. Cuido mi integridad, ¿sí? Por eso muchos hombres tampoco acuden a hacerse el estudio de cáncer de próstata, por el mito de que este estudio, ¿sí? Y cuando le dices, oye, mijo, es que nadie te va a penetrar, solamente te van a hacer un ultrasonido, te van a aplicar un antígeno específico, o sea, te van a sacar un poquito de sangre y te van a hacer ultrasonido. Ah, sí, pero de todas maneras no van. Y quiero apuntar algo, un poco, lo trascendente del género. Yo, aparte de mis trabajos, trabajo en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. A pesar de que están muchas mujeres muy comprometidas y muy avanzadas con los asuntos de género, no dejan de ser mujeres de este tiempo. A las 12 del día regresan a su condición de ama de casa, control remoto. Sonia, ¿ya pusieron la sopa? Oye, recuerda que el señor hoy va a ir a sus estudios, le pones, y el niño va a su partido de fútbol, los zapatos, y le pones el lonche y el agua. Tú dices, ¿qué pasó? O sea, en teoría tendríamos que estar en ejercicios de corresponsabilidad, donde las mujeres hagan una parte y los hombres hagamos la otra. Sin embargo, los hombres no acabamos de entrar al cuidado a la salud, a todas estas situaciones. Grandes retos. Qué bueno que se empieza a visibilizar la agenda de género. Felicito a quien impulsa estos seminarios, porque abre la posibilidad de una discusión pendiente y poner sobre el tapete la agenda que tenemos, ¿sí? A mí me parece que la agenda de las y los trabajadores sociales tiene grandes posibilidades y muchos elementos para incorporar en la currícula, para hacer esos grandes transformadores que ya lo son, que los ves ahora en comunidad, trabajando, comprometidos, con un discurso. Pues todavía tenemos que avanzar más. Pues muchísimas gracias, solo me resta agradecerle su participación y pasaría a la entrega de los agradecimientos. Bueno, es Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, otorga el presente agradecimiento a Jaime Javier Aguirre por su participación como ponente en el segundo seminario con perspectiva de género con el tema género y masculinidad, el 23 de mayo del 2018 en esta escuela. Por mi raza hablará el espíritu, y firma la directora, la maestra Leticia Cano Soriano. Gracias. Gracias. Y bueno, con el mismo texto para el licenciado Eric García Estrada. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias por compartir este espacio.